Bueno, continuamos entonces con la pregunta que me hacía Hermes justamente antes de que cerrara la conexión. Y me hablaba del trabajo y de los puestos dentro de una empresa, si hablamos de un emprendimiento. Entonces, la idea específica del curso es la motivación dentro de los emprendimientos, y los emprendimientos desde que nacen tratan con personas, ¿sí? Específicamente nosotros cuando abrimos un emprendimiento requerimos contactar, por ejemplo, con proveedores, necesitamos contactar con los clientes, ¿sí? Entonces, específicamente dentro de nuestros emprendimientos también nosotros debemos especificar o reestructurar los puestos, ¿sí? Yo entiendo que el emprendimiento cuando nace muchas veces el puesto del community manager es justamente el mismo que el del gerente y es el mismo que el de atención al cliente y es el mismo quizás que el todo, ¿verdad? O sea, un emprendedor, una persona, solo una persona hace todo dentro de un emprendimiento, pero necesariamente siempre en algún momento vamos a tener que abrir un poquito el paso a adquirir a otra persona o incursionar a otra persona dentro de ese emprendimiento en sí, sí. Entonces nosotros requerimos hablar de lo que sería el trabajo o la conexión que hay con esa persona y de las habilidades que nosotros necesitamos tener para cada puesto dentro de la organización, ¿sí? Porque nuestros emprendimientos también son el inicio de algo que obviamente puede llegar a ser grande y que nosotros necesitamos contar la historia de cómo nació ese emprendimiento. Entonces, seguro habrán escuchado a muchos emprendedores contar que ellos eh, eran el vendedor, eran el productor, eran el community manager que compartía en redes sociales, ¿verdad? Era el delivery, ¿verdad? Un único emprendedor hacía todo ello, pero necesariamente nosotros debemos ver que en determinadas oportunidades nosotros vamos a tener que comenzar a qué cosa, a delegar, es decir, a brindar a personas ciertos conocimientos y que esas personas puedan ayudarnos a que nuestros emprendimientos crezcan, ¿sí? Em, entonces es muy importante que nosotros podamos tener justamente esa conexión o podamos tener ya esa habilidad de poder hacer la conexión, ¿sí? Entonces, la generación de puestos de trabajo debe estar previsto en los emprendimientos desde su nacimiento, ¿sí? Independiente cuando nosotros estamos, quizás por dar un ejemplo, en una relación en pareja y dentro de esa relación nace un emprendimiento. Ahí ya van a ser dos personas las que deban tomar decisiones, las que deban trabajar en equipo, las que deban aprender a delegar. Entonces es importante nosotros conocer cómo debemos de hacerlo eso, ¿sí? Y por sobre todo también cómo mantenernos dentro de esa estructura laboral tan compleja, ¿verdad? Y también ver qué habilidades tienen que tener las personas que van a trabajar con nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos que esas personas tengan determinadas habilidades para que nos permitan a nosotros obtener también lo que buscamos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora de lo que sería la eficacia y la eficiencia. Estos dos conceptos, eh, por lo general, son indispensables manejarlos en su conjunto para lograr un buen rendimiento. Hablamos de eficacia como la capacidad específicamente para alcanzar un determinado objetivo tras la realización de una acción, ¿sí? Y la eficiencia es el uso racional de los medios para poder alcanzar justamente dicho objetivo. Entonces, aquí damos un ejemplo que para que se entienda mejor, si el objetivo que tenemos es justamente distribuir un CD con información confidencial, una opción sería rayar la superficie del CD con una llave, ¿sí? Medida eficaz y eficiente, o bien podemos dispararle con una metralleta justamente eficaz, ya que se logra el objetivo de destruir, pero es poco eficiente, ya que los recursos que utilizamos serían obviamente desproporcionados. Entonces, hablamos específicamente de eficiencia y de eficacia
como un conjunto de habilidades que necesariamente deben entenderse en su conjunto. Bueno, entonces todas estas habilidades que hemos mencionado podemos poseer o en menor medida, en mayor o menor medida. Es decir, nosotros podemos traerla o pudimos haber quizás adquirido esas habilidades a lo largo de nuestra experiencia personal o profesional, ¿sí? Pero es importante saber que se pueden mejorar si nosotros trabajamos en ellas, ¿sí? Así que es importante profundizar cada una de ellas y dar específicamente pautas que pueden resultar útiles para poder mejorar estas habilidades sociales, ¿sí? Entonces, las habilidades sociales valoradas en el trabajo son la escucha activa, ¿sí? La iniciativa, la comunicación, la asertividad, la empatía, ¿sí? Y la capacidad del trabajo en equipo, ¿sí? Esto yo creo que es muy importante, el tema de saber trabajar en equipo, porque yo noto que muchísimas personas dentro de sus emprendimientos han tenido cierto, podríamos decir, cierto conflicto con lo referente al trabajo en equipo a la hora de contactar con proveedores, de contactar con las personas que se encargan de hacer los deliveries, ¿sí? Todas esas conexiones en específico. Entonces es importante que nosotros podamos estructurar en recíproco conjunto cada una de ellas y por sobre todo estructurar y manejar eso de la mejor manera para que nuestros emprendimientos sean eficientes y también eficaces, ¿sí? Entonces, la Real Academia de la Lengua Española habla de iniciativa en su 22ª edición y define la iniciativa como la acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. Y la iniciativa justamente es más allá de pensar en lo que habría que hacer en un futuro, la predisposición a actuar de una forma proactiva. En definitiva, la iniciativa supone hacer que las cosas sucedan. Al hablar específicamente de la iniciativa, esta iniciativa debe estar presente en todo momento en nuestros emprendimientos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar en constante crecimiento y en constante evolución, es decir, modificar nuestros productos, modificar nuestros servicios, visualizar quizás a nuestros competidores, ¿sí? Visualizar el exterior como posibilidad para llegar justamente a nuestros clientes de forma más eficiente, de forma más efectiva. Entonces nosotros debemos tomar la iniciativa, ¿sí? Y esa toma de iniciativa no debe significar algo molesto, algo agresivo, algo insistente. Lo que significa es reconocer nuestra propia responsabilidad para hacer que las cosas sucedan. El famoso nosotros mismos empujarnos para que eso funcione o suceda, ¿sí? Y aquí también hablamos de algo que seguro escucharon muchísimo, que es la proactividad, ¿sí? Sería también un elemento definitorio de la iniciativa, aunque el concepto de proactividad está sumamente extendido en el mundo laboral. Es un término que no se encuentra en el diccionario. Y para aclarar un poco el concepto, es importante ver o afrontar entre la situación de reactividad y proactividad, ¿sí? Entonces imaginemos dos personas que trabajan en un entorno laboral o en un entorno de emprendimientos similares, desempeñándose, por ejemplo, en funciones parecidas. Por ejemplo, que los dos sean propietarios, por ejemplo. Y la primera de ellas pone en marcha nuevas acciones y genera cambios, ¿sí? Y se cuestiona de forma en la que hacen las cosas. Por el contrario, la segunda se conforma con la situación que tiene, ¿sí? E incluso cuando no se obtienen los resultados esperados, no hace nada para cambiarlo, ¿sí? Por ejemplo, se está consumiendo menos quizás panificados. Bueno, uno de los emprendedores puede recurrir
a crear una línea nueva de productos que sea económico, por ejemplo, ¿sí? Y el otro emprendedor sigue produciendo lo mismo a la misma cantidad, al mismo precio del mercado. Entonces, ¿qué pasa? El emprendedor que hizo quizás una modificación en la estructura de trabajo, una modificación quizás en los precios de mercado, específicamente va a obtener un beneficio, ¿sí? En detrimento con el otro que se mantuvo en esa estructura, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos hacer es buscar una alternativa, ¿sí? A ciertas situaciones que pueden llegar a presentarse. Recordemos que nosotros estamos emprendiendo en un mercado que se encuentra en constante modificación. ¿Por qué? Porque ya es un mercado globalizado, ¿sí? Ya no hablamos de un mercado exclusivamente, eh, podríamos decir, nacional o exclusivamente Mercosur, sino que hablamos de un mercado súper interconectado. Nosotros podemos trabajar con empresas que se encuentran al otro lado del mundo, sencillo y fácil, ¿sí? Estamos en un mundo sumamente globalizado y eso nos permite a nosotros poder ser mucho más proactivos y poder mirar, visualizar y traer a nuestra realidad muchísimos emprendimientos que en otros lugares están siendo específicamente, podríamos decir, eh, buenos o específicamente emprendimientos que han logrado un significado imponente, impactante dentro de esos mercados y que nosotros podemos adaptarlo. Pero eso siempre les digo a los emprendedores que deben adaptar al contexto en el que nosotros estamos. Recordemos que tenemos una cultura, una idiosincrasia eh, compleja dentro, entonces siempre debemos adaptar. Si es que vamos a traer algo, entonces ese algo debe cumplir con ciertos requerimientos o debe estructurarse un poquitito teniendo en cuenta también ciertas cuestiones internas de nuestro país. Entonces, como decíamos, la primera persona actúa de una forma proactiva, mientras que la segunda actúa de una forma reactiva, ¿sí? Entonces, las personas proactivas actúan por valores ante las cosas que suceden a su alrededor y reaccionan de una manera que ellas han decidido ante estos estímulos y además se dedican a aquellas cosas sobre las que pueden influir haciendo específicamente algo, ¿sí? Entonces, la proactividad se puede entender como una capacidad para poder analizar las tendencias, anticiparse a ellas, adelantándose a los problemas antes de que estos se presenten. Y aquellas personas con una actitud proactiva van siempre por delante sin que nadie les obligue y buscan de forma permanente nuevas maneras de hacer las cosas. Es decir, nosotros debemos necesariamente ser proactivos, es una habilidad que en ocasiones cuesta quizás hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos mantenernos informados, debemos leer mucho para eso, debemos contactar y hablar con personas que nos puedan dar esa información. Entonces, debemos ser por eso entusiastas y optimistas, como dice aquí, y contar con valores y principios y actuar en consecuencia con ellos, ¿sí? Entonces, tiene un profundo conocimiento de sí mismo también. Para ser proactivo debemos saber o conocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y no tenerle temor a ese cambio, ¿sí? Anticiparnos a los problemas, generar nuevas ideas, transformar las acciones tendientes justamente a convertir todo lo relacionado a inconvenientes en oportunidades, ¿sí? Entonces es importante que seamos proactivos y no reactivos, porque las reactivas solo son capaces de sentirse bien si el entorno está bien y centrarse en sus esfuerzos y en condiciones sobre las que no pueden influir y se ven influenciados en exceso por las circunstancias o por las condiciones. Entonces, ¿cuáles son las características de la persona específicamente proactiva? Actúan con valores, son entusiastas y optimistas, buscan también nuevas formas de hacer las cosas, se centran en aquello en lo que pueden influir, ¿sí? Se anticipan siempre a los problemas y no temen al cambio. Debemos estar abiertos a la posibilidad de cambiar, de evolucionar, de modificar
todo, ¿sí? De modificar nuestro comportamiento, de modificar nuestras emociones, nuestras habilidades, de trabajar en nosotros mismos para poder llegar a ser mejores, ¿sí? Entonces, aquí vemos también de Covey que da una postura que lo diferencia como una persona proactiva en su capacidad de dirigir a su propia vida independientemente de lo que ocurra a su alrededor, y que alguien proactivo decide cómo reaccionar ante las cosas que suceden en su entorno y justamente centra sus actuaciones en aquellas cosas en las que puede hacer algo. Es decir, en un círculo de influencia, ¿sí? Además de tomar entonces iniciativa, la proactividad supone asumir la responsabilidad de hacer que las cosas ocurran, es decir, decidir qué hacer y cómo hacer, ¿sí? Una persona proactiva dirige su vida, ¿sí? Independientemente de lo que pueda ocurrir a su alrededor. Y esto es sumamente importante porque a nuestro alrededor van a ocurrir miles de cosas. Nosotros no podemos, hay ciertas situaciones que nosotros están dentro o están bajo nuestro control, y hay situaciones que se dan en el mercado que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, sube el combustible, no está bajo mi control. Sube la canasta básica, no está bajo mi control poder solucionar eso, ¿sí? ¿Qué está bajo mi control? ¿Cómo estructuro mi emprendimiento? ¿Qué modificaciones puedo hacerle a mi producto? ¿Cómo voy a hacer mis delivery? Bueno, antes hacía delivery todos los días. Bueno, voy a cambiar. Voy a hacer delivery 3 veces por semana o 2 veces por semana para que el delivery siga costando lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy modificando un patrón que se está dando ante una circunstancia externa sobre la cual no puedo tener un control, ¿sí? Pero que estoy tomando decisiones de algo que yo sí puedo tener el control. Entonces, si antes salían todos los días, bueno, en vez de modificar el precio que hago, modifico los días, ¿sí? Ya no salen todos los días, salen 3 veces por semana, salen 2 veces por semana, ¿sí? Entonces, o hago entregas una vez, solamente una vez por semana, tomo pedido de lunes y entrego todos los pedidos al viernes o sábado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para no modificar el precio, para no modificar el servicio, las características de mi servicio, entonces estoy modificando días, algo que no altere tanto la composición, ¿sí? Obviamente esto va a depender del segmento en el cual nosotros estemos. No estoy hablando de si estamos en el sector gastronómico, por ejemplo, porque obviamente no vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Pero buscar una alternativa referente o dependiendo específicamente del lugar en el cual nosotros estemos y cómo podemos llegar a dar esa conexión. Entonces, actuar de manera proactiva requiere estar convencido de que se puede controlar una situación y de que se justamente cuenta con la capacidad de resolver o la autoeficiencia, ¿sí? Entonces la creencia de su propio potencial para mejorarse a sí mismo y a su entorno. Grant también sostiene que la esencia de la proactividad no solo está en anticiparse al cambio, sino que nosotros seamos creadores de ese cambio, ¿sí? No es solo entonces ser flexibles, capaces de adaptarse a lo que nos depara el futuro, sino también requiere la iniciativa de buscar oportunidades y de emprender en nuevas actuaciones de forma constante y perseverante, aunque generen cierto grado de incertidumbre. Entonces, la esencia de la proactividad está en crear el cambio, ¿sí? Entonces, según estudios realizados por todos los actores que hemos visto, existen ciertas características, podríamos decir, que hacen que una persona sea considerada proactiva. Entonces buscan constantemente nuevas oportunidades o continuamente nuevas oportunidades. Se marcan también objetivos efectivos, orientados siempre al cambio que ellos buscan dentro de ese contexto, ¿sí? Anticipan también y previenen los problemas que puedan suscitarse, porque puede ser que porque tanto que investigó, tanto que estuvo al tanto de todo, se dio cuenta
que su competencia allá en San Pedro del Guamanduyú tuvo un problema, ¿verdad? Y de ese problema él ya trajo una enseñanza a su empresa y dijo, bueno, si pasa tal cosa, entonces vamos a hacer tal cosa. Entonces él ya está previendo un problema que se dio quizás al otro lado del país, bueno, pero él ya, gracias a mantenerse informado, se dio cuenta de lo que le pasó a esa empresa, capaz que con un proveedor X y capaz que ese también sea su proveedor, entonces él ya está buscando alternativas para proveedores en ese sector. Entonces es importante que nosotros estemos informados, ¿sí? También actúan de forma diferente o hacen cosas diferentes, emprenden la acción y se aventuran a pesar de la incertidumbre que se pueda dar. También perseveran y persisten en sus esfuerzos y obtienen resultados tangibles, es decir, su actuación está orientada a los resultados. Entonces, aquí vemos un poquito la reacción ante oportunidades o problemas que se pueden presentar en nuestro entorno de emprendedurismo. Entonces, esto es decisivo en situaciones de crisis. Nosotros estamos saliendo específicamente de una pandemia, aunque vamos a continuar también todavía en ese proceso. Entonces, nos van a llegar determinados problemas económicos que ya lo estamos viendo. Entonces, obviamente eso va a requerir mucha investigación y por sobre todo también mucha inteligencia, muchas habilidades como emprendedores. Entonces, nos anticipamos y creamos oportunidades a corto plazo, ¿sí? Y nos anticipamos y también creamos no solamente una visión de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo. O sea, debemos ver un poquitito más allá del lugar en el que estamos ahora, ¿sí? La comunicación, y aquí vamos a hablar un poquito de comunicación verbal como de comunicación no verbal. Entonces, la comunicación es un proceso complejo que está marcado por muchos factores como ser cultura, cercanía de interlocutores, estados de ánimos, en el que a pesar de haber diferencias entre las distintas personas, existen siempre elementos comunes que son los que nos permiten que se dé ese proceso comunicativo, ¿sí? Entonces, la comunicación requiere de determinados esquemas, experiencias previas, el emisor también, que el emisor represente de manera simbólica aquello que quiere expresar y por otra parte que también el receptor esté partiendo de unos esquemas o experiencias previas que debe decodificar e interpretar el mensaje transmitido por el emisor. Por eso les decía que es sumamente importante que podamos adaptar cualquier situación que se dé a nuestro contexto interno, ¿sí? Quizás nosotros dentro del país no podemos usar todavía ciertas herramientas o no podemos utilizar todavía cierta publicidad. No sé si recuerdan que hubo un problema de publicidad de algunos años atrás en los cuales se trajo una publicidad que se usó en Europa y se implementó acá y la gente saltó todo, se tuvieron que, no sé, los millones que se habrán perdido en publicidad, no me quiero imaginar. Porque recuerdo que esa publicidad estaba sobre Mariscal López o sobre Avenida España en un lugar súper, súper caro. Bueno, y no se tomó como se esperaba y tuvieron que sacar toda la estructura publicitaria, tuvieron que levantar todos los anuncios que habían en televisión y se imaginan la cantidad de plata que se habrá quizás desperdiciado, podríamos decir, por no adecuar o no ver el impacto antes de hacer, ¿verdad? Entonces, cualquier impacto cualquier decisión, mejor dicho, que tomemos, debemos de medir el impacto que va a generar antes de hacerlo, de llevarlo adelante. Por eso es importante investigar el segmento al que vamos a enfocar y adecuarlo de acuerdo a su contexto, ¿sí? Entonces, para que este proceso comunicativo se produzca, es necesario que ambos, tanto emisor como receptor, compartan tanto vocabulario como sintaxis. Entonces, al hablar de una comunicación verbal, existen muchos elementos en el proceso comunicativo. Normalmente se asocia la comunicación verbal y dentro de esta se habla de un elemento fundamental para transmitir ideas
pensamientos y sentimientos. Es decir, con la comunicación verbal nosotros transmitimos nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, ¿sí? Es decir, es la conexión que tenemos con el exterior, ¿sí? En las situaciones interpersonales, el habla se vincula a través de la conversación y está a través del lenguaje que está presentado o que está presente, mejor dicho, en determinadas situaciones sociales. Entonces, esta comunicación verbal es un proceso complejo ya que en él influyen factores como la experiencia, la familia, la cultura, y a pesar de que difiere el lenguaje de unas y otras personas, existen estructuras comunes que permiten que exista comunicación. ¿Está bien? Entonces, en este proceso de comunicación verbal, tiene especial importancia la retroalimentación o el feedback. Es decir, qué piensa o siente el otro, ¿sí? No solamente qué pienso y siento yo, ¿sí? Sino qué piensa y siente la persona a la que yo dirijo ese producto, a la persona que yo dirijo ese servicio, ¿sí? Por eso es importante el buzón de quejas y sugerencias, es importante, obviamente, responder y estar en contacto con nuestros quizás clientes reales, es decir, los que nos están comprando, y también con los potenciales a través de redes sociales, buscar esa interacción, los sorteos, y buscar un buzón de sugerencias, qué piensan de los colores para el siguiente verano. Hipotético caso, tenemos un emprendimiento, por ejemplo, de prendas de vestir. ¿Qué colores creen que se viene para la primavera? Por dar un ejemplo. Bueno, y nacen y empieza la gente. Tas, tas, tas. Qué azul, qué rojo, qué verde. Bueno, entonces después que hacemos, subimos otra vez esos comentarios a redes sociales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fomentando la retroalimentación. O qué productos quiere que traigamos, y viene ahí, tas, 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 y lanzan los productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo si efectivamente nuestro mensaje está llegando, o si las personas que buscan, si están interactuando, si no, si tenemos que cambiar la estrategia, etcétera, ¿sí? Entonces, la retroalimentación es el proceso mediante el cual conocemos los efectos que están provocando nuestro interlocutor el mensaje. Si está de acuerdo o no, si lo comprende o no, si se sorprende o no, si le gusta o no, o si les disgusta, y qué podríamos hacer para modificar eso. Entonces es importante tener en cuenta también la retroalimentación. Y es necesaria que se produzca a través de una comunicación real, es decir, una comunicación bidireccional. Yo como emprendedor, a través de mis productos, llevo, ¿sí? O llego hasta ese cliente final y le pregunto, bueno, ¿te gustó? Sí. Bueno, sí, ¿te gustó? Bueno, y bueno, ¿y qué es lo que más te gustó? Preguntamos, porque capaz que nos dice nomás que sí, ¿verdad? Entonces nosotros preguntamos, y bueno, ¿qué es lo que más te gustó? Y tal cosa. ¿Y qué cambiarías del producto? Bueno, y cambiaría tal cosa. Ah, ok, genial. Entonces nosotros estamos viendo qué quizás le gusta o qué prefiere ese cliente. Entonces, si nos vuelve a pedir, entonces vamos a ver ya en qué tenemos que modificar ese producto para llegar a ese cliente, ¿sí? Entonces, hablamos específicamente de que la retroalimentación debe ser necesariamente bidireccional, como mencionamos. Y aquí nace la comunicación no verbal, que aunque tal vez no siempre seamos conscientes de la importancia de esa comunicación no verbal, antes incluso de comenzar la comunicación verbal, indicamos nosotros elementos no verbales, y aquí entran miradas, posturas, movimientos, gestos, ¿sí? Que vamos a empezar a emitir. Y estos signos no verbales ya están haciendo una captación, ¿sí? De manera inconsciente y a gran velocidad. Muchas veces podemos perder negocios por nuestra comunicación no verbal o ganar negocios con nuestra comunicación no verbal. Por eso aquí la balanza se encuentra con más peso que cosa, la comunicación no verbal, es decir, ¿qué transmitimos nosotros al llegar? Llegamos y nos reciben con sonrisas. Allí ya nosotros estamos o nosotros ingresamos a un lugar con sonrisa.
estamos captando específicamente algo diferente o algo estructurado de acuerdo a esa comunicación no verbal. Entonces, para resaltar la importancia, es suficiente señalar que cuando hay discrepancias entre los mensajes que transmitimos y nuestra comunicación no verbal, normalmente creemos en lo no verbal. Es decir, se estima que un proceso de comunicación presencial, la comunicación no verbal determinaría un peso entre el 70 y el 90%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con nuestros gestos, movimientos, posturas, estamos hablando de un 90%. Y lo que dice nuestra boca habla solamente, o lo que está emitiendo, el sonido que está emitiendo nuestra boca es solo el 10%. O sea que imagínense el peso que tiene esa comunicación no verbal en nuestra estructura y sobre todo en el contacto con las personas. ¿Sí? Entonces la única forma de comunicar con claridad es haciendo coincidir los mensajes verbales con los no verbales. Es decir, contémosle a nuestra cara lo que queremos decir con nuestra boca, en pocas palabras. O sea, transmitamos el mismo mensaje, tanto en comunicación verbal como en comunicación no verbal, ¿sí? Aunque normalmente entonces la comunicación no verbal va asociada a la verbal, también se puede utilizar únicamente la primera para transmitir un mensaje, es decir, la comunicación no verbal. Muchas veces tu cara ya habló todo, así que ya no es necesario que muchas veces nuestra boca diga algo. Entonces es importante que nosotros podamos también trabajar en nuestra comunicación no verbal, porque muchas veces quizás lo hacemos, como bien lo decía, inconscientemente. Entonces es importante trabajar en ello, ¿sí? Entonces, además de sustituir la comunicación, sustituir a la comunicación verbal, permite también mostrar sentimientos y emociones incluso con mayor claridad que a través del lenguaje oral, y puede utilizarse para reforzar el mensaje. Entonces, debemos transmitir el mismo mensaje, tanto como con comunicación verbal como con comunicación no verbal. Entonces, de este modo cerramos lo que sería la unidad 5 de innovación estratégica personal. Visualizamos las habilidades, ¿sí? Visualizamos también la importancia de comunicación verbal y no verbal. Vimos lo referente a habilidades personales y sociales, cómo conectar eso, la importancia de la iniciativa, de la comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, son puntos a considerar y a tener en cuenta siempre dentro de nuestros emprendimientos. Si hay alguna consulta, entonces me la dejan saber vía mensaje por plataforma. Tienen también mi correo electrónico. También estamos en contacto a través de todos los medios disponibles, entonces por favor me escriben. Van a tener ya todo el fin de semana. Las tareas ya se encuentran totalmente habilitadas, entonces la idea es que en su tiempo disponible puedan ingresar a la plataforma y completarlas, ¿sí? Entonces, deseo que tengan un buen resto de jornada y también un excelente fin de semana, y nos reencontramos el lunes para dar paso específicamente a la unidad 6, que ya vamos a hablar un poco de lo que sería el valor de la competitividad y la responsabilidad social empresarial. Entonces, que tengan buen resto de jornada y nos reencontramos el lunes.